Muy buenas tardes, perdón por los inconvenientes tecnológicos de hoy, pero como se pueden dar cuenta, no estoy en el estudio, pero me da muchísimo gusto presentar al doctor Vinicius Covas. Yo lo escuché hace poco platicar, e igual que nuestro invitado anterior nos dio una cátedra del tema de inteligencia artificial, pero ya muy aplicada, como que siempre pensamos en el chat GPT, en algunas otras aplicaciones, casi casi como si le preguntáramos a Google o que nos ayudara a hacer algo, pero realmente como lo presenta Vinicius, es verdaderamente impresionante. Bienvenido, querido Vinicius, me da mucho gusto saludarte. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Placer aquí hablar con la opinión empresarial. Mucho que hablar sobre este asunto y otros más, pero vamos a enfocarnos hoy en inteligencia artificial. Muy bien. Oye, doctor, ¿cuáles son las tres tendencias de inteligencia artificial y transformación digital que las pymes industriales, ojo, industriales, deben adoptar en los próximos de 3 a 5 años para seguir siendo competitivas? Pues Juan, básicamente las pymes, las empresas de la región del Golfo, pero también de cualquier región de la República Mexicana, tienen que estar atentas a algunas tendencias importantes de la inteligencia artificial. Yo diría que la primera de ellas es entender que es un camino sin vuelta. La inteligencia artificial no es solamente para empresas de tecnología o para empresas que manejan algún sistema de tecnología. Inteligencia artificial es una capacidad, es un mecanismo muy transversal y que opera en diferentes tipos de industria. La principal tendencia es la automación. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de automación de procesos. Procesos repetitivos, procesos rutinarios, como se dice en México, procesos talacheros, pues pueden ser automatizados con inteligencia artificial y eso, por consecuencia, podría generar una mejor productividad, una mejor performance de ejecución. Otra tendencia clave también en este proceso es encontrar patrones donde capaz que el ojo humano o la parte cognitiva humana pues no alcanza, que es buscar dentro de un sinfín de datos, de información, de documentación, de procesos, puedo identificar mejoras, ¿no? Patrones ocultos que pudiera pues ayudarme a ser más efectivo, más inteligente en este proceso. Y la otra tendencia es la creación de productos digitales, productos, en este caso, podría ser hasta industriales, apoyándose con la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a prototipar, puede ayudarte a distribuir y entregar a la sociedad, al consumidor, ¿no? Al público que manejas, nuevas formas de hacer lo mismo. Entonces, la inteligencia artificial opera en varias etapas. Yo te diría que inicialmente la invitación es que las empresas piensen utilizar inteligencia artificial en microprocessos, en microtareas, para que así puedan ir escalando y optimizando hasta un nivel más corporativo industrial. Interesante. Oye, cierto es que hoy, con toda la información que tenemos un margen muy fuerte de lo que puede representar la distracción. Yo creo que tú tomas hoy un teléfono y entras en alguna red social y te pierdes. Te pierdes porque vas de uno a otro, pero escribiste un libro verdaderamente interesante, más bien interesantísimo, creando marcas en la era de las distracciones. Y ahí afirmas que la narrativa, yo creo que ahí coincido contigo sin ser un avesado en temas tecnológicos, que la narrativa es muy importante. Yo siempre cuando hago alguna promoción y todo como mercadólogo, pues digo que es muy importante contar el cuento chino,
para mí es fascinante, porque cuando tú llegas a contarlo bien y estás convenciendo a tu audiencia, pues está todo dar. Pero el problema hoy, Vinicius, tiene que ver con que ante la avalancha realmente de información y de distracciones, es muy difícil posicionarte. Platícame de qué va este libro. Perfecto, Juan. Justamente aquí lo más importante es entender dónde estamos parados, ¿no? Y hoy en día, cualquier empresa, sea cual sea su tipo de negocio, está ante a una gran competitividad de la atención de la persona, ¿no? La inteligencia artificial podría ayudarte a hacer lo que hablamos hace poquito, pero si tu empresa no tiene una buena estrategia de comunicación, una narrativa potente, no lograremos conseguir usar a favor toda esa tecnología que está dispuesta a la fecha. Entonces, aquí mi inferencia es identificar cómo podemos entender lo que pasa hacia afuera, lo que pasa con ese consumidor, con esa audiencia que va a fin de día consumir tu producto, tu servicio, ya sea el nivel de empresa que tengas. Necesitas entender mejor ese consumidor. Entonces, aquí la inteligencia artificial nos ayuda a entender mejor tudo o que está passando enquanto a atenção do usuário, que tipo de narrativa está buscando conseguir adoptar em sua vida. E, como sabrás, la parte de marketing es, yo tengo que consumir lo que a mí me facilita, lo que a mí me hace entender lo que para mí es importante, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, tú tienes que conseguir crear una narrativa que va a conseguir conducir ese potencial comprador, ese potencial usuario, ¿no? Hacia una adquisición de lo que estás vendiendo. Entonces, creando marcas en la área de las distracciones es un libro que yo escribí que va muy en torno a esto. ¿Cómo podemos separar ruido de información y que entonces las marcas consigan crear un valor realmente agregado a este mercado y conducir hacia una venta? Cada vez más es más difícil, consumimos más información, hay más distracciones, pero hay oportunidades también de conseguir entender esas conversaciones y generar mayor valor a esta demanda, a esta audiencia. A lo mejor podemos focalizarlas muy bien, contar historias realmente de sostenibilidad, innovación y beneficio social, que son estos puntos tan importantes hoy en la industria, en la empresa, no en México, en el mundo, porque hoy, pues, realmente lo que está valiendo mucho es el empresario social. Hoy está muy bien tener utilidades, dividendos, eso está muy padre, pero también tenemos que ver cómo devolvemos eso a la sociedad de alguna manera. También en innovación, bueno, la innovación va día a día. Hoy podemos platicar de un programa, de un proceso, y mañana ya es viejo. Y de la sostenibilidad, bueno, de ahí depende nuestro mundo. Entonces, cuando pasa eso, se cuenta bien la historia, atraemos clientes, pero también atraemos talento, talento que nos puede ayudar a poder conformar una empresa sólida en estos momentos. Y ahí viene la pregunta de siempre, parece ser como que muy común y muy reiterativa. Ahí te pregunto lo social, lo de innovación y demás, y también la creación de fuentes de empleo. Definitivamente, Juan. Aquí tenemos que tener en cuenta de que nos abre también un abanico muy importante la inteligencia artificial, ¿no? Otro día yo hablaba en una televisora, Grupo Forma, de que la inteligencia artificial nos ha nivelado todos en una carrera donde empezamos hoy a correr. Bueno, ya empezamos hace algún rato algunos a correr esa carrera, pero nos nivela, ¿no? A esa competitividad, porque si antes no tenía yo los recursos suficientes para poder competir con una gran industria, con una gran empresa, hoy en día con la inteligencia artificial, pues ya puedo hacerlo. Y por otro lado, la empresa que tiene años de trayectoria en México, clásica, familiar, lo que sea, pues también tiene que volver a preguntarse si lo que se entrega al mercado sigue siendo de valor al mercado, si el mercado sigue demandando esa oferta. Entonces hay que replantear mucho las bases fundamentales de los negocios. Mencionabas también la parte de sustentabilidad y otras también obligaciones, más que obligaciones, compromisos sociales que tenemos que cumplir como empresas no RS. Entonces necesitamos cumplir esos establecidos y la inteligencia artificial y las innovaciones que tenemos emergentes a la fecha podría ayudar
pequeñas y medianas empresas a competir con grandes empresas, porque estamos en una carrera donde acaba de salir la marcha, ¿no? Entonces, eso hay que pensar, ¿no? Más que un reto, es una oportunidad de replantear lo que hacemos como empresas y volver a correr. Fíjate qué importante hoy replantear todo esto que es tan tecnológico, que es tan de gran envergadura. A final de cuentas, por lo que he entendido, la inteligencia, por decirlo así, no sé si esté bien dicho, se educa. Tú le vas a proveer de los insumos que necesitas para que pueda, a través ya de algoritmos y cosas muy tecnológicas, pues lograr respuestas adecuadas. Pero mira, de hecho, en la cámara misma estamos empezando a caminar con el tema de la inteligencia artificial. Eh, si nosotros queremos tener nuestro primer piloto o copiloto, como decía Microsoft, con inteligencia artificial en 90 días, ¿cuál elegirías y qué métrica demostraría el éxito que puede tener? Perfecto, es una buena pregunta. Definitivamente, perdón, estoy en un, en un restaurante. Definitivamente es importante entender los procesos que tenemos que ejecutar. Lo más importante inicialmente es dar un paso hacia atrás, ¿no? La inteligencia artificial es un paso secundario hacia una organización previa que tengamos inicialmente. Entonces, documentación de lo que hacemos, los procesos es muy importante. Pensemos en 3 meses de un proyecto. El primer mes necesitaremos enfocarnos 100% en entender lo que hacemos. Muchos profesionales, y yo me encuentro con esos profesionales casi todos los días en empresas por todo el país, no saben lo que hacen. Trabajan por automatizaciones, ¿no? Automatizaciones me refiero a trabajos automatizados por ellos mismos, no tecnológicos. Se llegan a las 8 de la mañana, salen a las 5 y trabajan que no saben lo que hacen. Entonces, el primer paso sería documentar lo que tú haces en tu día de trabajo, para entonces buscar entender dentro de esa rutina de trabajo que yo trabajo de manera casi que automática, racionar, entender qué tipo de brecha yo puedo yo implementar inteligencia artificial ahí. Capaz que en la mañana haces algún tipo de actividad que pudiera suplantar a través de una inteligencia artificial. O mejorar lo que haces utilizando una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, primer mes es diagnosticar, es entender exactamente los problemas, las oportunidades que la inteligencia artificial pudiera colaborar en ese proceso. Em seguida, eu vou tentar já cambiar um pouco essa rotina por algum tipo de plataforma, por algum tipo de ferramenta, algum tipo de mecanismo de inteligência artificial, ou não, pero que me ajude a ser mais eficiente e já posso começar a medir minha produtividade. Que tanto eu consigo entregar com melhor performance e com melhor qualidade de entrega. Então, isso me vai dar um panorama exatamente de seguir fazendo o que eu estou fazendo de forma manual, não de forma, eu dizia, automática, ou de forma mais automatizada, agora sim, com a inteligência artificial. E já começo a escalar em outros departamentos de meu negócio, de minha empresa. Pero não empeces a utilizar a inteligência artificial se tens processos todavia truncados, processos todavia detenidos e mal flujo de trabalho. Uma inteligência artificial usada em um flujo de trabalho de forma inadequada, pues vai ampliar os problemas. Uma inteligência artificial implementada a um processo bem hecho vai ampliar as oportunidades. Então, hay que dar um passo hacia atrás antes de dar 2 passos hacia frente. Exacto. Yo creo que es muy importante hacer un análisis correcto de lo que se va a hacer, con lo que se cuenta, pero también hay que llevarlo de la mano de un experto. Digo, hoy por hoy no podemos en este momento tratar de ser tan autodidactas, porque hay muchos inputs que nos pueden ayudar o que nos pueden retrasar los procesos, como nos acabas de comentar. Entonces, es muy importante que sí nos tomemos de la mano de los expertos y que nos den las recomendaciones propias, porque ahora sí, cada empresa es un mundo diferente. No podemos aplicar una métrica así, una métrica total para todas las empresas. Fíjate que en la charla que nos diste, que estuvo increíble, la verdad, de ahí me Gracias. animó mucho, de nueva realidad digital, estuvo a todo dar. Hablas de construir una cultura ad first. ¿Qué cambios de liderazgo y habilidades blandas
son indispensables para que el talento industrial adopte la IA sin resistencia. Perfeito. Mira, que lo más adecuado es empezar a ver la inteligencia artificial como una nueva forma de pensar, nueva forma de razonar. Mucho se habla sobre inteligencia artificial desde una perspectiva técnica, de botones, de tecnología, no de algo en la computadora. Pero la inteligencia artificial también es una capacidad pues, blanda, ¿no? De empezar a pensar como piensa la inteligencia artificial. Ya he hablado en varias televisoras de que la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, esa es una teoría mía, podría ser, ¿no? De forma metafórica, una inteligência más de nuestras capacidades humanas. Como sabemos, los humanos tenemos varios tipos de inteligencia, inteligencia espacial, creativa, interpersonal, intrapersonal, varios tipos de inteligencias. La inteligencia artificial, si bien no es biológica, no es algo orgánico, pero puede ser vista como una inteligencia que complementa las inteligencias que tú tienes como humano a la fecha. Entonces, habría que preguntarnos qué tipo de inteligencia nos va mejor e como puedo maximizar essa inteligência agora com a inteligência artificial. Então, quando eu pongo de AI first, é quando eu pongo a pensar de que tu capacidade de racionar, tu capacidade de aterrizar problemas e de resolver problemas, tem que passar por uma pergunta de como haria a inteligência artificial. Usar a inteligência artificial, não somente usar ChatGPT, mas também adoptar os mecanismos da inteligência artificial e tua própria inteligência mental. Não é uma hibridação entre hombre y máquina. Entonces, ese es un consejo muy importante. Más que ver cómo la inteligencia artificial respondió lo que preguntaste, busca entender cómo fue el raciocinio que llevó a cabo la inteligencia artificial para darte esa respuesta. Entonces, cuando yo veo ese raciocinio, esta cadena de pensamiento, yo consigo adoptar ese raciocinio y usar inteligencia artificial sin tener tecnología y sin usar cualquier tipo de herramienta, porque mi vida misma ya tiene una mentalidad AI first. ¿Cómo pensaría la inteligencia artificial para resolver un problema? Adopta esa cadena de pensamiento y lo ejecuta. Fíjate que ese razonamiento, por ejemplo, yo no sabría o no sabía cómo preguntarle a la inteligencia algo en particular. Y he aprendido que las preguntas son como si te la hiciera a ti. ¿Cómo debo de llegar a tal lugar? ¿Cuáles son las tarifas más baratas de los hoteles en Modena, Italia? Y me despliega una serie de información impresionante. Pero ahí es donde yo me detengo un poquito, porque tú eres un experto en comunicación que hoy implica la inteligencia artificial. ¿Qué posibilidades ves, Vinicius, de llegar más lejos con nuestra comunicación empresarial, que en verdad sea sólida para poder comunicar lo que nosotros queremos sin tener tanta complicación y además optimizarla? Que aquí es la pregunta que hacía hace rato, el tema de los empleos. ¿Vamos a perder muchos empleos o simplemente se tiene que modificar las capacidades hoy para poder hacerlos más vinculativos a la inteligencia artificial? É, perfeito, Juan. Definitivamente, do ponto de vista já validado e com bastante estudo, é que sim, vamos a perder muitos empregos. Mas vamos a perder muitos empregos porque novos empregos irão aparecer. Então, estamos vivendo na transição de los empregos de que capaz que hoje deixarão de ser amanhã relevantes, mas também vão aparecer outros novos empregos que hoje não estamos visualizando. Então, quando Ujú. vamos a perder, não solamente estamos falando déficit, ¿no? De negativo. Estamos hablando de replantear la función del empleo, la función del trabajo y del trabajador, ¿no? Y del colaborador. Entonces, estamos en una transición muy importante, pero tenemos que estar despiertos frente a esto. Si lo que haces hoy en día es fácilmente reemplazable por una tecnología, tristemente, el proceso capitalista, ¿no? Del mercado, pues va a querer suplantar el tiempo que dedicas a esa actividad por una herramienta de inteligencia artificial. Y eso no soy yo que digo, eso es la transición y así ha sido desde los primeros tiempos del mundo moderno. Pero las noticias son positivas más que negativas. Tienes una gran oportunidad, cualquier persona, de recapacitar, de replantear, de reestudiar lo que haces hoy en día. La información nunca antes fue tan accesible y la propia inteligencia artificial podrá ayudarte a acceder a ese nuevo mundo. Pero tienes que saber hacer las preguntas de cómo llegar ahí. Entonces, eso es una habilidad también muy importante. Saber preguntar, saber cuestionar, saber entender
para que puedas obtener algún tipo de retorno de ese cuestionamiento en lo que tú haces. Entonces, yo en lo personal, con mi trabajo del día con día, trato de cuestionar lo que estoy haciendo y cómo la inteligencia artificial, más que reemplazar lo que yo hago, podrá complementar lo que yo hago. Entonces, acaba asumiendo un valor más en mi entrega como profesional. Y esa es mi invitación para quien nos escucha, buscar cuestionar lo que estás haciendo y ver cómo la inteligencia artificial pudiera mejorar, complementar, maximizar lo que ya haces bien. ¿Hasta dónde va a llegar esto, Mauricio? O sea, creo que hoy por hoy lo que vemos ya es impresionante para gente de mi edad. Es impresionante lo que estamos viendo, pero día a día la tecnología nos sorprende más y más y más y más. Digo, yo te puedo decir mi transición desde una máquina de escribir mecánica de teclas a una máquina de escribir eléctrica, al fax, que fue una cosa transformadora, al tema del Internet y ahora la inteligencia artificial. A mi generación le ha tocado ver ese proceso de transformación que hoy los nativos digitales, mi nieto de 18 años maneja ChatGPT como una situación natural. Lo que yo aún tengo mis dudas y mis problemas y todo esto, y viene empujando muy fuerte. Pero yo creo que vamos a lograr cosas muy importantes, bien capacitados. Es ahí donde yo creo que si tú pudieras recomendarle a los chavos de Canacintra, a los jóvenes industriales de Canacintra, qué tomar, qué estudiar, qué, qué hacer para estar capacitados, ¿qué les recomendarías? Perfecto, sí, definitivamente hay muchas recomendaciones acá. Primero deberíamos pensar qué tipo de actividad nuestros chavos en Canacintra están elaborando y trabajando, porque hay varias recomendaciones en cada industria, pero recomendaciones generales para que todos estemos en la misma página. Invitaría que al menos conozcan cómo funcionan y cómo operan los modelos de inteligencia artificial, llamados LLMs, de todas las plataformas populares y accesibles. Léase ChatGPT, que es ampliamente popular, Gemini, que es una solución de Google, Grok, que es una solución de X, ¿no? Twitter, y me quedaría también con una más que se llama Cloud, Cloud. Essas quatro plataformas poderão acercar-te a ti hacia esse futuro que estou aqui tratando de pintarte. Pero não solamente accedes, dedicas ao menos um presupuesto de tu nómina, tus ahorros, para que puedas conhecer mais a detalhe. Los mejores resultados obtendrás cuando decides contratar la plataforma y usar un servicio pagado de ella misma. Entonces, si ocupas ChatGPT, te recomendaría que usaras el modelo llamado O3. Vas a cambiar en la plataforma hacia arriba a la izquierda. Entonces, modelo O3, porque tiene capacidades de coeficiente intelectual mucho más avanzados que los modelos accesibles, gratuitos, léase. Se vas a ocupar Grok, deberías echar un ojo en lo que hace Grok 4. Grok 4 es un modelo de Grok, pertenece a Twitter, que tiene capacidades que ya superan incluso O3 de ChatGPT. Entonces, eso fue hace 4 o 5 días. Entonces, es algo bastante fresco y que te podría generar un trabajo muy profundo en diferentes tipos de nichos, de verticales. Si decides trabajar con Gemini, que es una plataforma de Google, tienes diferentes tipos de aproximaciones. Gemini te da la posibilidad de trabajar con Deep Research, que es una investigación profunda en español. No tarda cerca de 10 minutos y te entrega un reporte de a veces 20 páginas, 30 páginas, análisis muy detallado, donde podrás aprender un poco más de tu problema para poder resolverlo con más propiedad. Entonces, así es como yo trabajo en el modelo 2.5 Pro. Eso es un Gemini. Si ocupas Cloud, que es mi cuarta recomendación, vas a ocupar con el modelo Sonnet. Cloud tiene integraciones, no quiere decir que puedo integrar Cloud con mi correo, y mi plataforma preferida que yo trabajo. Entonces, yo puedo utilizar Cloud como asistente virtual de inteligencia artificial que conversa con mis aplicaciones y con mis documentos. Entonces, te facilita mucho en diferentes tipos de aspectos. Claro que si yo pudiera hablar aquí de recomendaciones, podríamos hablar aquí por 24 horas directos sin pausas, pero bueno, seguramente eso va a despertar tu apetito, los demás, de seguir consumiendo, seguir aprendiendo, y aquí estoy para apoyarles. Oye, pues te vamos a molestar mucho. Fíjate que hay mucho que hacer en esto. Yo empecé con este tema, pues siempre muy atractivo, pero
que veía que tenía muchísimas aristas y que era un apoyo fundamental hoy. Yo veo y lo comparo con las revoluciones anteriores, con la revolución industrial, pero la revolución industrial duró 40 años. Algunas otras revoluciones de tipo del vapor a la electricidad fue una adaptación por muchos años, pero hoy está y mañana ya hay algo nuevo. Y hay algo más importante, más novedoso, que obviamente pues debemos estar muy actualizados para lo que te voy a comprometer, amigo, a que hagamos por ahí, a través de la página de Opinión Empresarial, te vayamos haciendo llegar algunas posibilidades de nuestras empresas que quieran conocer más o hacer más con la inteligencia artificial. Vinicius, tú sabes que la relocalización, bueno, por lo menos en el sureste, estamos hoy y seguimos esperando el tema del interoceánico que va a ser fundamental en todo el Golfo, pero no hablo en todo el país, en el norte es quien tiene mayor localización. ¿De qué manera los modelos de inteligencia artificial generativa aplicados a gemelos digitales de la cadena de suministro pueden al mismo tiempo optimizar costos, anticipar disrupciones y ofrecer trazabilidad ESG, verificable en tiempo real? Perfecto. Sí, definitivamente hay oportunidades en toda la nación, todo el país, con todas las transformaciones que se están moviendo y en el mundo, ¿no? El mundo abre un abanico de oportunidades con todas las transformaciones digitales. Definitivamente, en cuanto a la pregunta, la inteligencia artificial podrá permitirnos crear gemelos digitales, ¿no? Esa es la palabra que está de moda, los gemelos digitales, que básicamente es cuando yo puedo clonar una forma de operar. Entonces, cuando yo tengo un gemelo digital, yo puedo prototipar, puedo probar, ¿no? Cómo sería llevado a cabo algo a través de un ambiente de pruebas, ¿no? Un sandbox, que ejecuta un gemelo digital. Pero también puedo facilitar, ¿no? Y a lo mejor el acceso a la información con gemelo digital. Entonces, si estamos hablando de, no sé, operaciones marítimas o lo que sea que hablamos de logística, si tengo un gemelo digital, puedo yo facilitar la trazabilidad de la operación y informar, ¿no? A mi proveedor o a mi cliente lo que está sucediendo y eso ahorra tiempo de rezago de la información. Puedo yo hacer una trazabilidad bastante importante en cuanto a cómo va a ser el tipo de proyecto y consultar a mi gemelo digital los avances de ese proyecto. Entonces, más que nada, hablando de gemelos digitales, mi hipótesis es que cada empleado, cada colaborador, cada empresario deveria tener um gemelo digital onde armazena e hospeda sua capacidade de almacenar informação, ou armazenar lo que te dedicas a trabalhar. E eu posso consultar esse gemelo digital, como vai esse projeto, como vai o que estou trabalhando. Isso te ahorra muito estresse, porque ahora puedes confiar então em uma forma de esperar que tu haces a ti mesmo. Então, isso facilita muito mais esse trabalho também. La verdad me sigo impresionado con tu plática y pues la verdad agradecerte mucho que hayas dispuesto de ese pedacito de tu tiempo para abrir más este tema que nos va a dar para mucho y pedirte que pues te vamos a estar molestando, Vinicius, para poder entablar la plática ya formal de empresas interesadas en conocer más, en asesorarse. Insisto, yo creo que aquí la asesoría es no tan solo válida, sino indispensable. Acá no podemos ser autodidactas en este momento. Vaya, que digas, es que es muy sencillo hacer la pregunta y la respuesta, como yo lo he hecho. Sí, pero eso quiere decir que me estoy perdiendo el 98% de utilidad que puedo tener de la inteligencia artificial. Así de simple. Entonces, pero lo que tú decías, oye, que Gemini, que esto, que eso, ¿cuál nos recomiendas? Porque a lo mejor no es lo mismo un programa, una aplicación para la industria alimenticia que para la industria metalmecánica, ¿no? A lo mejor es muy distinta o es igual, pero no lo conocemos. Lo que sí recomiendo a estas alturas es asesórense antes de tomar cualquier decisión en inteligencia artificial,
porque nos pasa por encima ahora la inteligencia artificial. Pues te agradezco con todo lo que vale, Vinicius. Te pido que despides el programa y pues decirte que te vamos a estar dando lata para que nos ayudes a introducir entre más empresas de la Cámara estén dentro de la inteligencia artificial, más vamos a ser productivos y estar a la vanguardia. No, sin lugar a duda, Juan, pues muchas gracias a todos que acompañan hasta acá. Lo que pueda apoyar, aquí estaré. Sabes que aquí tengo un brazo amigo en todo lo que es innovación, transformación digital, anclado a la estrategia. Y bueno, para servirles, no es ninguna lata, que andamos. Gracias a todos. Venga, estamos en contacto. Gracias. Nos vemos el lunes en una próxima opinión empresarial.